Muy bien, en este video vamos a entender un poco la estructura del proyecto. Vamos a revisar qué archivos son importantes dentro del proyecto y vamos a crear unas carpetas que nos van a ayudar a organizar de una mejor forma todos los archivos que vamos a crear. Entonces, en el proyecto tenemos los tres proyectos iniciales que son infraestructura, core y el API. Cada una de ellas tiene subcarpetas. Importante, el proyecto de Web API contiene controladores. Los controladores nos van a permitir definir cada uno de esos endpoints a los cuales nosotros les vamos a hacer peticiones en un momento determinado. Vamos a tener core. En este momento está totalmente vacía. Más adelante vamos a crear unas carpetas que nos van a ayudar a definir ciertos elementos. Tenemos infraestructura, de igual manera. Cada una de ellas tiene un archivo llamado infraestructura, en este caso de tipo CS Project. Si le damos clic, vamos a observar que ahí van a estar todas las referencias a los paquetes que instalamos. También vamos a encontrar la referencia a cada uno de los proyectos. Tenemos unos atributos, por ejemplo, tenemos este enable. Este enable es para forzarnos a prevenir elementos nulos. Este atributo lo podemos eliminar para no tener warnings en un dado caso que definamos alguna variable que pueda contener nulos. Es importante que nosotros como programadores estemos verificando en qué momento esa variable puede representar una excepción por ese valor nulo. Si es así, es mejor no eliminar ese atributo. Vamos a hacerlo con todos. El asistente de creación nos va a crear unas clases vacías, las podemos eliminar, no es necesario mantenerlas. Tenemos también un archivo muy importante que es el archivo program.cs. Este archivo es conocido como el contenedor de dependencias, el cual va a contener todas las referencias a los métodos de extensión y a cada uno de los middleware o al middleware para poder tener acceso a cada uno de esos métodos que pertenecen al Entity Framework. Vamos a comenzar creando una serie de carpetas que nos van a ayudar a organizar en un momento dado nuestro proyecto. Vamos a comenzar con infraestructura. Vamos a crear una carpeta llamada data. Vamos a crearnos una carpeta llamada infraestructura, repositorios, perdón. Y vamos a crearnos una carpeta llamada unidad de trabajo. Dentro del data vamos a crearnos una carpeta llamada configuración. Dentro de core nos vamos a crear una carpeta llamada entidades. También nos vamos a crear una carpeta llamada interfaces o interface. Y en el Web API por ahora no necesitamos crear ninguna carpeta. En un corto plazo vamos a crear una carpeta llamada extensiones. Vamos a crearla una vez. También necesitamos una carpeta llamada profiles. De una vez, los profiles nos van a servir al momento de generar nuestros DTOs. Recordemos que un DTO es un objeto
Data Object Transfer lo vamos a utilizar específicamente para cuando deseemos personalizar la salida de la información. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la configuración de la conexión a la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro parámetro de cadena de conexión. El parámetro de cadena de conexión lo vamos a establecer en el archivo App Settings o en el archivo App Settings Development. La diferencia entre uno y el otro es que uno está en modo de producción y el otro está en modo de desarrollo. Vamos a definir el modo de desarrollo y vamos a definirlo también en modo de producción. Aquí que tenemos la cadena de conexión, el nombre de la cadena de conexión, los argumentos que se tienen que tener en cuenta para la cadena de conexión. Necesitamos el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Es importante que mantengamos el orden en cada uno de estos parámetros para así no tener confusiones futuras. Recordemos que el operador de igualdad se utiliza para asignar los valores. El siguiente paso que nosotros vamos a trabajar es la construcción de una clase que conocemos en el entorno del network como la clase de contexto. Esta clase de contexto es la encargada de establecer negociaciones entre nuestra web API y nuestra base de datos. Para esto la vamos a crear dentro de la carpeta data. Vamos a ir derecho, nueva clase, y básicamente le vamos a colocar el nombre. Se aconseja que tenga el nombre del proyecto más un texto que me represente que es la clase de contexto, en este caso context. Animals context. A continuación, para que esta clase sea de contexto, debemos agregar la herencia con db context. Es importante establecer la referencia a la librería de Entity Frame. Aquí nosotros podemos eliminar ese closure del namespace y dejar la clase de manera independiente. Esto pues, lo que nos va a permitir es facilitarnos el proceso de el llamado de la clase. Damos el derecho, refactorizamos el documento, perdón, le damos formato al documento y listo. ¿Qué pasó acá? Okay. Enter. A continuación, pues vamos a generar la clase, vamos a generar el constructor de la clase. En este caso, clic derecho, refactorizamos y le decimos que genere el contexto, el constructor para contexto. Muy bien, ahora vamos por último a agregar un método que es muy importante a la hora de definir la estructura de nuestras tablas utilizando las clases que definamos dentro del proyecto. En este caso, vamos a sobrecargar el método de creación de los modelos. Es muy importante hacerlo antes de ejecutar la migración. Acá nos da un error por importación. Simplemente acá lo que vamos a hacer es a corregir. Vamos a darle clic derecho. Refactorizamos el documento, lo organizamos y listo. Ahora,
lo que tenemos que hacer es inyectar la conexión a la base de datos. Recordemos que contamos con el archivo de contenedor de dependencias. Recordemos que este proceso lo hacemos antes de el bar app, que es la declaración del builder. Entonces vamos a proceder a construir un shellcode. En este caso yo lo voy a pegar. Aquí tenemos el nombre de nuestra clase de contexto, en este caso animals context. Nos da error, tenemos que importarlo. Vamos a ver cómo fue que la definimos. Nos quedó mal escrita, vamos a corregirla. Animals, vamos a corregir acá. Vamos a corregir el nombre. Es importante que tanto el nombre, la clase que es iguales. Vamos a darle acá y ahora sí nos sale que importar desde data. Aquí tenemos que importar el namespace en la librería para MySQL, JavaScript, acá en el core y listo. Recordemos que aquí implementamos el nombre de la cadena de conexión. Este nombre de cadena de conexión nosotros lo tenemos desde acá. Es muy importante tener esto presente, si no nos fallará la conexión a la base de datos. Ok, hasta aquí vamos a llegar con este video. En el siguiente video veremos cómo se generan las entidades y cómo generamos nuestra primera migración.